Bueno, entonces vamos a empezar la capacitación y lo que vamos a hacer es que vamos a dar toda, completa, sin hacer parones, digámoslo así. Entonces, por favor, guardad en papel y lápiz o como queráis vosotros, o la van escribiendo en donde está la zona aquí del, ¿cómo se llama esta? La de preguntas, ¿no? La pantalla de preguntas, el chat, gracias. Entonces, el chat, van escribiendo allí en el chat o las reservan y al final hacemos el listado de preguntas. ¿Os parece bien? Si queréis, por ejemplo, a mitad de, antes de empezar algún otro tema específico, podemos decir, como lo hemos venido haciendo, hacer no el parón, porque hemos salido de aquí casi a las 9:30, entonces intento más bien es terminar el tema y hacer las preguntas al final. ¿Os parece bien así? No hacer el descansillo del café. Yo ya me he comido mi sanguchito, entonces aquí que le doy solo a esto. Sí, pero no le des hacia abajo, solamente derecho y izquierda. Perfecto, Jenny, muchas gracias. Entonces, en este momento, algunos que ya han participado en otras webinar, pues será, digamos, el ejemplo o ejercicio que se hizo sobre una instalación aislada de la red eléctrica. Entonces, por eso se llama diseño e instalación de un sistema fotovoltaico, pero enfocado, digámoslo así, al cálculo de un sistema autónomo para suministrar energía solar fotovoltaica. El autónomo sería el que es con acumuladores eléctricos. En otras oportunidades ya hemos dado webinar para la parte de conectada a la red, ¿sí? En este caso nos vamos a enfocar en esto. ¿Por qué os digo esto? Porque cuando he dado conexión a red me han preguntado de acumuladores y de aislada. Ahora, pues enfoquémonos en la aislada, que si hay alguna pregunta de conexión a red, pues no tengo ningún inconveniente, la contesto, pero pues que sea más enfocada las preguntas hacia la aislada de la red, ¿sí? Bueno, este soy yo, siempre lo presento como por no empezar a contar yo muchas cosas, pero básicamente yo he estado en España, en Sudáfrica, en Estados Unidos y ahora he vuelto nuevamente a Colombia a partir del 2018. Allá di bastantes, digamos, los certificados profesionales en España, ¿sí? Eran 800 horas. Entonces, básicamente, pues eso es lo que estoy contando. Y aquí en el Politécnico Industrial Nueva Colombia, estoy desde el 2018, agosto, y aportamos con los módulos FV201, que serían energía fotovoltaica aislada de la red eléctrica, el FV301, energía solar fotovoltaica conectada a la red, y el FV401, que es digamos, unas aplicaciones que quedan faltando en los otros módulos, como es bombeo autónomo, iluminación pública, que en España diríamos farolas autónomas, y como ahora he visto yo muchas metidas de pata con los híbridos, entonces hemos incluido también el cálculo y dimensionado de instalaciones híbridas, ¿sí? Las instalaciones híbridas no es sino un compendio de unión entre instalación de conexión a red, que entraría el MPPT, controlador de carga llamado en España, y una instalación aislada en la cual tengo un inversor cargador y unos acumuladores eléctricos mal llamados baterías. Entonces yo estoy aquí desde el 2018, no solamente acompaño al Politécnico para dar en Bogotá, sino en varias partes de Latinoamérica, porque hemos tenido alumnos de diferentes partes, y en Miami, que hay una sede del Politécnico. Entonces, por eso estaba hablando el profe Yair, que es decir, lo correspondiente a la parte de matrícula profesional CONTE aquí en Colombia,
pues la exigencia ya en Estados Unidos es la NABCEP, y la NABCEP lo que hace es generar una matrícula profesional para técnicos instaladores. Como bien lo estaban comentando, nuestro presidente de FENALTEC, es que para nosotros es obligatorio como docentes y como técnicos con matrícula CONTE el exigir que todos los técnicos que hagan instalaciones en Colombia sean con matrícula CONTE, corresponder eso, ¿sí? Entonces, por ello mismo nosotros avalamos la situación docente y generamos la solicitud al CONTE para que le genere el CONTE su matrícula profesional a cada uno de los técnicos certificados fotovoltaicos, pero también pues aquí hay electricidad, ¿no? Yo hablo por el mío que sé. Adicionalmente, pues aquí específicamente para Colombia están estos 3 libros escritos por mí, y el azulito, que es energía solar fotovoltaica y eólica. Este año estamos preparando ya, o estoy preparando, la segunda edición con fotos y actualizaciones a instalaciones que yo mismo he hecho o he dirigido, pues porque yo no me meto a hacer la instalación como tal, pero dirijo la instalación de instalaciones fotovoltaicas realizadas, no en España, sino ya las realizadas por mí aquí en Colombia. Entonces es interesante, ¿por qué? Porque ya podemos decir, mira, aquí en la séptima con cuarta hay una instalación de 144 kilovatios de conexión a red, pero también en esa misma edificación hay 6,3 kilovatios de híbrido. Entonces ya es palpable que se hacen instalaciones aquí y se hacen muchísimas instalaciones, ¿no? Una cosa importante es que vi un pliego, pues no les puedo contar por cuestiones estas de confidencialidad, pero vi un pliego en el cual ya está sacando la parte del Estado colombiano que exige que como mínimo el 50% sea mano de obra, no, sino técnicos, ingenieros inclusive, y diferentes, digamos, de las instalaciones que sean proyectados, promovidos y certificados por Colombia, ¿sí? Entonces es interesante tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque en Europa, por ejemplo, nosotros exigimos que todo instalador esté certificado en lo que vaya a hacer. Y aquí, si nosotros vemos en el cuadernito o el librito que nos da el CONTE, cuando nos entrega la matrícula, ahí nos dice la ética. Entonces es muy importante que esa ética la tengamos nosotros en cuenta, ¿no? Entonces aquí nosotros proyectamos, porque una de las partes, el inglés, el empresario, una cantidad de, digamos, adicionales, no solamente de los 3 módulos de fotovoltaica, sino hay otro tipo de cursos que complementan ese certificado, que son aquí 624 horas para certificarse como técnico por competencias en instalaciones y mantenimiento de energía solar fotovoltaica. Entonces es conveniente, y uno de esos factores es la ética, ¿no? Entonces, si no tenemos ética, pues mira, apaga y vámonos, ¿no? Entonces, precisamente, uno conceptualmente se está metiendo todo eso que el certificado me está exigiendo, no solamente lo que el CONTE o que la NACEP o que las mismas instalaciones lo requieren, sino que vamos un paso más allá, que es lo que nos solicita el Ministerio de Educación a través de la Secretaría de Educación de Bogotá, en el caso de aquí del Politécnico, para que obligue a que cumplamos y lleguemos con formación también a la ética, ¿vale? No me pasa esto. Gracias. Hay unas palabritas que es ahorro energético y eficiencia energética. Y otra que es educación de consumo eléctrico.
Y una cuarta que algunas personas ya es bastante conocido, pero a la gran mayoría no, y esto está puesto en práctica en Europa desde hace 15 años. Internet de las cosas. Es una traducción mala del inglés, el que yo voy a tener que, por las redes eléctricas de la vivienda, con elementos como son los electrodomésticos, una lavadora, bueno, un frigorífico siempre va a estar ahí, pues lo podemos poner tipo inverte, que sería una forma, digamos, de ahorro de eficiencia energética, ¿sí? Pero Internet de las cosas es que yo termine funcionando los electrodomésticos en la hora y momento de menor consumo energético o de electricidad, para que mi recibo de la luz me cueste menos, ¿sí? Entonces, no solamente es ahorro energético. Entonces, ¿cómo voy a ahorrar? ¿Será que apagando las luces o teniendo equipos que tengan eficiencia energética? O sea, que con el mismo rendimiento o mejor rendimiento consuman menos electricidad. Entonces van abrazados, ahorro energético con eficiencia energética, porque el ahorro energético lo coloco, mientras que la eficiencia energética me la dan los fabricantes de los equipos. Entonces, por decir algo, si yo tengo LEDs, pues posiblemente es mucho más elevado el precio de un bombillo de LED que el de fluorescentes o el ahorrador que le dicen, y mucho más si es incandescente, o sea, el de la filamento del siglo pasado. Entonces, ahorro, eficiencia energética va ligado a eso. Y la educación de consumo eléctrico es tan importante porque está diciéndole al consumidor cómo usted puede ahorrar electricidad. Porque el problema aquí es que no nos enseñan, y si no me enseñan, ¿cómo me van a exigir? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es enseñar. Entonces, por eso le coloco educación de consumo eléctrico. Entonces, yo les echo a mis alumnos un chiste que les digo, que normalmente se van a vivir solos, se independizan, que le dicen, aunque ya son independientes desde que nacen, pero bueno. Entonces, mal llamado independizados. Y la abuela empieza a regalarle la lavadora y la nevera. Y de pronto algún otro electrodoméstico, mi hijo, usted que está ahí, pues entonces le voy a regalar esto. Eso es quieto Satanás, no le reciban eso. Porque precisamente con lo de educación de consumo eléctrico, imaginaros que le está haciendo es un daño en vez de un favor. Porque la nevera esta que le está regalando es un clase D o F que tiene 350 vatios, y cada que abren la puerta de la nevera y la vuelven a cerrar, otra vez el compresor enciende y tira de ahí 7-8 amperios. Entonces, si yo con el mismo volumen que voy a necesitar, o sea, 210 litros la misma nevera, pero esta es clase F o D, y la que compras es clase A. Claro, una clase A pues cuesta más de $1 millón. La de la abuela pues te la han regalado. Te vale la mudanza, el trasteo. Pero la cantidad de energía que tú has consumido cada vez que esté, yo digo tirando, o sea, cogiendo, lanzando, absorbiendo de la red los 7-8 amperios, pues tienes que quedarte sentado, porque en menos de un año estás pagando lo de la nevera nueva. Entonces es eso, educación de consumo eléctrico. El decir que con elementos eficientes energéticamente, o electrodomésticos en este caso, y si yo tengo en mente el ahorro energético, puedo yo minimizar ese recibo de la luz. Si voy un poco más allá con la educación de consumo eléctrico y te digo, oye, mira, hay unos aparatitos que los venden
no digo el nombre, pero se llama Home no sé qué, ¿sí? Porque no me gusta dar nombres propios. Pero entonces en ese vas a coger un equipo o elemento que va directamente en la toma, o sea, a la toma el elemento que es un ahorrador y le enchufas ahí la nevera. ¿Ese qué es lo que tiene internamente? No es sino unos condensadorcitos y unos tiristores que lo que van a hacer es acumular, como si fuera una batería chiquita, un acumulador, la cantidad de amperios, o sea, la energía que te has al lado de el contador o el medidor, ¿sí? Y en ese momento ya disparó y saltó y entró en funcionamiento. Entonces, residualmente de ese pico quedan unos amperios. Pues esos amperios son los que acumulo aquí. Cuando vaya a arrancar la siguiente vez, no tiene que traerlos desde el contador la totalidad del pico, sino que aquí tiene una pequeña reservita para que esté. Solo con eso te puedo decir que puedes ahorrarte un 20% de lo que consume la nevera, porque eso lo estás botando el dinero al cesto de la basura. A eso estás haciendo con ese dinero. ¿Por qué? Porque esos amperios que han quedado en el cable, lo que hacen es que se vuelven calor, o sea, energía eléctrica a energía térmica. Sirve el mismo cable de resistencia para que se vaya disipando esa energía y se convierta en térmica. Entonces, ese es el concepto que hay que coger, porque si no tenemos claro eso, las instalaciones fotovoltaicas van a quedar en un mundo completamente fuera de lo económicamente viable, ¿sí? Entonces, esta es la idea del ejercicio que vamos a hacer hoy. Cojo yo algún sitio donde esté habitado, hay un consumo, inicialmente puede ser con una planta eléctrica, una diésel o una gasolina, y ahí lo mantiene, y eso es lo que tiene en este momento con la nevera y con la lavadora de la abuela. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar esos electrodomésticos, generar eficiencia energética en esos equipos, ahorro energético en el consumo de la luz y adicionalmente voy a tener una educación de consumo eléctrico que nos hace falta, porque si no nos la enseñan, pues ¿cómo vamos a poder hacerlo? Entonces yo voy a hacer el ejemplo como si estuviera aquí en una cubierta, en un edificio, y es un edificio de 4 aguas. Entonces hago físicamente esa visita técnica. A nosotros nos da miedo hacer visitas técnicas porque el cliente dice, o el ingeniero dice, usted tranquilo que yo le regalo el diseño si me da a mí la obra. Usted tranquilo que yo le regalo la visita si usted me asegura la obra. ¿Cómo así que si yo me he quemado las pestañas 50 años estudiando? 50 años. Porque yo sigo estudiando todos los días. 50 años estudiando. ¿Voy a regalar mi trabajo? Me parece entonces que no me valoro. Eso mismo tenemos que hacer todos. O sea, ¿por qué nos da miedo decir, señor, si yo le hago la visita, le voy a hacer una visita y le voy a entregar un informe técnico de visita? Y ese informe técnico de visita va a incluir todo. Cantidades de obra, fotografías, mediciones, rigurosamente, y le voy a decir, usted tiene que cambiar la nevera, usted tiene que cambiar el ventilador, la unidad de la nevera que está buena, la nevera es de una buena condiciones, pero lo tiene usted a 120 voltios y lo suyo es que sea a 220 porque le consume menos amperios y entonces el recibo de la luz va a ser menor, porque a tensión mayor, pues la intensidad baja. Entonces, o la corriente, si quieren verlo desde ese punto de vista. Entonces, como ven, ese es conceptualmente, yo debo de cobrar un trabajo que tengo que hacerlo y lo hago bien hecho. No es que me voy a tomar un cafecito donde doña Francisca
nos presta un tabaquito o bueno, un cigarrillo y nos ponemos a charlar con las bizcochas ahí y terminamos nosotros haciendo la visita de un pispás diciendo, no, si esto es muy fácil, esto yo ya lo sé hacer, con los ojos cerrados. ¿Sabe la orientación de la cubierta? ¿Sabe la inclinación? ¿Será que hay algún árbol que está haciendo una sombra y el árbol crece y como son instalaciones para 20 años, entonces no, si es una palma pequeñita que no da ni ahí ni en la terraza? Y resulta que a los 15 años la palmita se volvió una palmota y me hace una sombra y la sombra puede perder un 70% cuando esté en plenas situaciones. Entonces tengo que tener los ojos más allá de la nariz, mirar más allá de la nariz, enfocarme a qué entorno tengo, qué condiciones tengo, si es el viento, si hay tormentas de arena, si hay sombras de árboles o de edificaciones, si estoy en una localidad, pues ubicaré el POF, es que se llama el Plan de Ordenamiento Territorial, ¿no? POF. Y mirar hasta cuánto crecen los edificios en esa zona, porque yo puedo tener aquí unos chalés, unas casas, y de pronto la alcaldesa dijo, venga, pues ahora vamos a probar el POF y pueden subir 12 pisos de aquí. Pues a tomar por saco, porque me va a hacer sombra. Entonces todos esos aspectos los puedo hacer en una visita técnica si yo soy un técnico certificado por competencias y fotovoltaico y puedo analizar ese punto de situaciones. Ahora voy a ver qué elementos tiene, cuánto se consume, qué temperatura está. No es lo mismo la nevera en funcionamiento si está en lo frío, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Aquí Boyacá, Tunja, o si está en Honda, en Tolima. Entonces, necesariamente tengo que saber, porque allá en España nosotros decimos, bueno, en invierno, pero el invierno es 3 meses. Verano, pues el verano son 3 meses. Primavera y otoño son 3 y 3. Pero aquí yo no puedo hablar de invierno y de verano, será con mucha lluvia o con mucho sol, o seco. Entonces en Honda va a ser calor todo el tiempo. Entonces esa nevera pues va a estar encendida más tiempo porque tiene que llevar a los 5 grados de temperatura que le he puesto yo en el termostato. ¿Siguen? Entonces, como vemos, una visita técnica es muy importante. Y como es importante y tengo que gastar unos equipos interesantes, en donde decía yo en Home no sé qué, pues te vale 1.800.000, 2 millones de pesos una pinza que tiene corriente continua y que sea hasta más de 1000 voltios y 400 amperios. No vas a coger la patiquiva que te venden en Mercado no sé cuántos, que vale 80.000 pesos y que se quema en la primera o no me da alterna o no me da continua, en fin. Entonces, pues lo primero que tengo que armarme yo es con unos equipos profesionales para medir estas condiciones de tensión e intensidad. Entonces, una vez que hago yo la evaluación, bueno, yo me encontré en una visita técnica que por un lado estaba el contador o medidor en la calle, el garaje, 3 metros, 5 metros, ya estaba un tablero de protecciones. Todo con cable, no, alambre amarillo. Todo. Y era una sola fase y el medidor era bifásico. Joder, ¿dónde está la otra fase? Me tengo que ir a atravesar toda la casa 40 metros de profundo porque era de lado a lado del barrio y allá estaba la otra fase. Entonces, para montar un aire acondicionado tuve que sacar de un lado y de otro las fases. Eso es una locura. ¿Qué RTE va a cumplir o qué voy a hacer? Entonces, pues una de las condiciones que piden para conectarme la fotovoltaica a la red, por ejemplo, o simplemente a una aislada, o hacer con unas transferencias, porque tengo mi planta eléctrica o mi grupo electrógeno, pues tengo que tener un tablero de protecciones, como Dios manda y como nos lo ha determinado el RTE. Entonces, todas esas condiciones tengo que verlas, anotarlas, fotografiarlas y dar qué hay, cómo arreglo y conclusiones, recomendaciones, qué debo hacer y un
cantidades de obra, un presupuesto que es el que le voy a pasar. Entonces así queda abierta la persona o el cliente, que todavía no es cliente porque no nos ha comprado nada, que puede coger a su amiguete de turno, porque claro, si yo le presento 20 folios o 20 hojas de esto con esa información, pues el que quiera más que le pique caña. Entonces él tiene todo el argumento técnico para hacer su instalación y hacer todos los arreglos en corriente alterna, y voy arriba, mido qué inclinación con el inclinómetro, qué orientación tiene con la brújula, y he determinado hasta la posición donde tiene que ir, por dónde tienen que pasar los cables, qué canaleta tiene que utilizar, qué cable tiene que hacer. Vale, gracias. Entonces, lo que quiero yo ver es que una visita técnica es importante porque ¿qué me va a tener? Si yo encuentro cable amarillo, tableros de protecciones en fase en cada lado de la casa, no tiene ni punto a tierra, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no sé cuál es el neutro ni cuál es la línea si no tengo yo un multímetro, si todo va con un alambre amarillo. Entonces yo tengo que normalizar eso y legalizar, porque como soy técnico electricista y con matrícula Conte, pues tengo que hacer las cosas al derecho. Entonces lo primero que voy a hacer es darle ese informe para que o lo hago yo o si quiere que se lo haga Patiquiva. Entonces, pero ya él ya me ha pagado la visita. Entonces, número 1, haciendo las cosas de esa forma al derecho, ahorro eficiencia energética, educación de consumo eléctrico y disposición técnica a cumplimiento del RETIE. Entonces, esa instalación, por lo menos, hágala quien la haga, va a quedar bien. Por lo menos va a cumplir con norma y va a cumplir con todos los parámetros. Y sobre todo una cosa importante, que este tipo de instalaciones fotovoltaicas no es que yo le doy la garantía de un año y me pierdo. Entonces cambio de celular, que llamen a Perico de los Palotes, mi responsabilidad es un año. Ah, no, es que señora, pasó 12 horas, después de un año no le respondo. Oye, si son instalaciones que se deben diseñar para 20 años. ¿Estamos? A ver, el de la música, o nos pasa aguardiente o acá apaga la música, ¿no es cierto? Entonces, tengo yo aquí en mi pantalla, me he subido a la cubierta, obviamente tengo mi certificado de alturas para poder subir a la cubierta, y voy y coloco el inclinómetro y la brújula para saber qué orientación y qué o desviación tiene y qué dónde voy a localizar esos módulos. Entonces yo ya llevo un A de donde coloco los módulos a donde voy a poner el regulador o PWM o controlador de carga MPPT, pues son 3 metros, 5 metros, 18 metros, los metros que sea, porque posiblemente me voy a encontrar con sombras y me voy a encontrar con algunos chimeneas que van a dar sombra, o el edificio tiene un muro en un lado donde me va a dar sombra, pues tengo que mover los módulos al otro lado. En fin, para eso he hecho yo la visita técnica. Entonces ya localizo, tengo longitudes, tengo distribución y me hago unos esquemitas. Beta, inclinación, ángulo, beta, inclinación. Rho, ángulo Rho, desviación o desorientación con respecto al sur. Entonces me hago mi esquemita y ya tengo esas características. Entonces me voy a un programa informático que tiene Censolar, que es el Centro de Energía Solar de España, pero vosotros podéis coger cualquier programa. Este programa Censolar, que es Basic, básico, autorizo Censolar al profe Juan Guillermo para que ese modo informático, ese programa informático, ese modelo, lo podemos utilizar para índoles didácticas de docentes. Entonces, esto
no lo cedo yo, o mucho lo cedo yo, pero lo regalas en Solar. Entonces, con este programa informático que se lo damos aquí a los alumnos, para que nosotros podamos hacer la práctica informática de predimensionamiento. Entonces, con este programa yo lo que ubico es país Colombia, ciudad Bogotá, y en la parte de arriba me aparece 4,6 norte, esa es la latitud. Y como yo he hecho la visita técnica y me dice la inclinación que es beta, es 20 grados, y la desviación rho con respecto al sur es 30, y el rendimiento 75%. Entonces yo tengo aquí que cuantificar esas pérdidas. Entonces alguien un poco loco allá en España dice, pues mira, entre la suciedad de los módulos, porque así uno los limpia hoy, pero ya mañana, y dentro de 20 días los vuelve a limpiar, pero el día 21 vuelve a tener suciedad, entonces voy a perder yo un 1%. El silicio, inmediatamente le dé la radiación, es cercano a un 3%. Por la desviación, orientación e inclinación y por todos estos, pues voy a tener un 5%. Por la suciedad del módulo y porque alguna palomita hizo su gracia ahí, pues voy a perder tanto. Entonces hay un cálculo por la pérdida del cable entre los módulos y el regulador de carga, por el mismo regulador de carga, la pérdida por caída de tensión entre el regulador y los acumuladores, por los acumuladores que es más o menos un 5%, sumando todo eso son un 15% en continua y de inversor otro 10%. Entonces yo le he puesto 25% de pérdida. Ese 25% de pérdida, sumando todas esas condiciones, si yo lo pongo al teórico 100, 25 menos 100 son 75, entonces mi rendimiento va a ser de 75%. Una vez que tengo yo ya incluido los datos que he sacado de las mediciones, entonces me van a dar aquí en esta columna HSP, que son horas sol pico, las horas sol pico mes a mes. Eso quiere decir que tengo 5,5 horas sol pico promedio en enero. ¿En dónde? Colombia, país Colombia, ciudad Bogotá, latitud 4,6, con una inclinación de 20 y con una desviación de 30 y un rendimiento de 75. Entonces yo cojo el día o el mes más desfavorable. Entonces es enero 5,5, febrero 3,7, en junio sería la más pequeña, la menos cantidad de irradiancia que puedo tener en un día de junio. Entonces 3,7, entonces yo ya me quedo junio 3,7, la más desfavorable. Yo puedo calcular a la media, entonces alguien dirá, no, pues profe, usted sume todas de enero a diciembre y las divide entre 12. Vamos a suponer que me da 4,6. Supongamos. 5, 5, 5, 4, 6, 4, 2. Ya abril está por debajo. Mayo 3,8 está por debajo. Junio 3,7 está por debajo. Julio 4,2 está por debajo. Agosto 4,3 está por debajo. Septiembre 4,8, 4,7, 4,8, 5,1. 5 meses del año tengo por debajo de esa media. Lo único que me va a hacer es que la acumulación va a ser igual, pero obligatoriamente va a haber posibilidades que en cualquiera de esos 5 meses yo no voy a tener la suficiente acumulación. Entonces, ¿qué me lleva a eso? Pues que me voy al mínimo. Entonces, mi criterio propio, porque eso es una de las cosas que le digo yo a mis alumnos. Vosotros tenéis que necesitar criterio propio. Si uno no tiene un criterio propio, que el criterio propio no es sino coger la lógica, ¿cómo vas a diseñar? Es cuando yo me acuerdo que había una bizcochita al lado mío en álgebra,
Y era una dura en álgebra porque se copiaba todos los del profesor. Pero en el examen el profesor cambiaba algún dato de uno de los ejercicios y ya se jodió el ejercicio. Entonces, por eso la matemática tiene lógica. Entonces, aquí yo voy a tener muchísimas variables. Imagínense, yo me digo ingeniero, me digo especialista en fotovoltaica. Después desde el año 98 acá, o sea, casi 25 años. Y estoy diciéndole al cliente que le estoy diseñando como si tuviera una bola de cristal y fuera una pitoniza o pitonizo. Usted hoy es 17, ¿no? El 17 de marzo de 2030, usted va a tener esta radiación. Entonces yo estoy proyectando a 20, 25, 30 años lo que puede cambiar. Entonces por eso yo tengo que tener con tantas variables y con estadística, porque estoy suponiendo lo que va a suceder, pues para tener un ajuste de esas situaciones tendré que tener un criterio propio para poder determinar siempre cuál sería la variable más rentable o con mayor rendimiento para esa instalación. Entonces, como proyección especial, criterio propio. Pero adicionalmente, ¿por qué? Porque voy a diseñar algo que ni siquiera ha sucedido. Entonces, si yo lo que hago es proyectarme, pues tengo que tener unas condiciones. Porque la instalación va a durar 20 años, 25 años como mínimo. Entonces yo no puedo coger y decir, a ver, cuénteme, ¿usted qué nevera tiene? Sí, ¿usted qué tiene esto? Vale, perfecto. ¿Y por dónde es? ¿Y el tejado cómo es? ¿Es cubierta? Sí. ¿Más o menos cuánto le calcula usted que tenga? ¿Unos 5 grados? Sí. Bueno. ¿Y de cuánto es el cuartico que tiene para poner las cosas? Vale. Entonces sí, ¿sabe cuánto es? Le mando la oferta, media hojita, son 15 millones de pesos. Joder, si yo era pitonizo y la adivinaba, es un artista, ¿entiendes? Entonces, ese tipo de instalaciones, ¿cuánto van a durar? Yo creo que muy poco. Por eso, al año y un día yo tengo que perderme y cambiar de celular y cambiar de todo y no contestar la llamada. Y si jode mucho, pues mandarle al de la moto, ¿no? Porque ¿qué vas? Entonces, eso es lo que tenemos que mirar. Por eso es interesante este tipo de situaciones, hacerla con la mayor, digámoslo así, o sea, que yo diseñe para la instalación, que diseñe para quien va a instalar, que diseñe quien va a hacer la operación, que diseñe para el que va a hacer el mantenimiento y también para el bolsillo del cliente. Pero no es el bolsillo del cliente de primero, sino hay una cantidad de elementos tácticos y técnicos que pueden generar. Entonces todo el mundo estará sentado allá diciendo, no, pues este señor no está hablando mucha de la que sabemos. Aquí donde yo no le haga la visita gratis y no vaya y el más económico y me vaya a mercado no sé qué, el tipo de instalación, pues eso es quien daña la fotovoltaica y quien daña las instalaciones, porque resulta que el médico o el abogado, por no decir ama de casa, porque si no por la igualdad no nos dejan, va y dice, si yo en YouTube he visto que estos módulos tienen que conectarse así, si yo en YouTube o en el cursito que vi yo por virtual decían de esta cosa, pues yo sinceramente le digo, mire señor, usted tiene toda la razón, como usted sabe, yo para qué estoy metido aquí, yo soy un sapo, un lambón, hágalo usted mismo. No, pero es que yo simplemente decía que en vez del 325 póngale un 450 que es más berraco. Por eso, haga usted lo que quiera y en mercado no sé qué compre y se va a dar cuenta que después la metí de pata. ¿Qué nos pasa a los ingenieros civiles? Porque yo soy ingeniero civil. Que hoy en día en Colombia ingenieros civiles son muy pocos porque la mayoría tenemos que salir
o inventarnos otras vainas. ¿En qué sentido? Los maestros hacen las cosas y los maestros son empíricos. Y no hay una matrícula para maestros que me diga eso. Sé que existe la matrícula profesional como ingeniero civil y la matrícula profesional como tecnólogo, pero cualquiera va a hacer la instalación. Cuando ya se le está por caer el edificio, entonces viene al ingeniero, oiga, resuelva el problema. Que es lo mismo que nos van a decir los que están con YouTube, con Mercado no sé cuántas, van a hacer la instalación con el kit y resulta que después, ingeniero, ¿qué hago aquí? Que esto no funcionó, que las baterías que compraron se quemaron, esto no sirvió, esto está mal aquí. Y tiene uno que ir a arreglar, apagar ese incendio. Entonces, ¿será que los certificados técnicos internacionales tendrán que apagar todos esos incendios? ¿O desde el principio hagamos una cosa decente que nos quede como técnicos profesionales que somos? Entonces, con 3.7 me voy yo a hacer el cuadro de consumos. Cuidado, no es lo mismo el cuadro de cargas que el cuadro de consumos. El cuadro de cargas es a la hora y es un supuesto en amperios que le estoy diciendo yo. Mire, la toma que tiene ahí 40 amperios y entonces por la 120 entonces le da 180 vatios y esto, y entonces la potencia nominal 6.900 vatios. ¿No? Hay que hacerle un cuadro de consumos donde me esté diciendo cuánto es lo posible que van a consumir o utilización. Entonces, ¿cómo hago yo? Entonces, les pongo un ejemplo muy con plastilina. Me gusta hacer los ejemplos con plastilina. Resulta que llegó el arquitecto y 5 casas igualiticas, 5 chalés iguales. Y llegó el ingeniero electricista y todos con 1.000 vatios cada uno de consumo, porque son iguales, 3 dormitorios, 2 baños, sala comedor, 100 metros cuadrados, patio de ropa, todo igual. Resulta que cuando ya se van a habilitar, empieza en la primera casa van un par de abueletes, 2 jubilados, esos 2 jubilados, radio Sutotensa, 4 de la mañana, noticias, desayuno a las 5, novelas, los deportes, almuerzo, pero están incluidos en la casa. Saldrán en la tarde un ratico a caminar si no llueve. Dormir televisión, 7 de la noche, apagado, y lo único que está es el gato y la lucecita de la televisión nada más. Los consumos son diurnos. Y son unos consumos grandes porque habitan la vivienda más tiempo. Segunda casa o segundo chalet. Pareja, digámoslo ahí, ¿no? 2 mayores y 2 niños. Los niños menores, colegio. Los mayores van a trabajar. Lo mismo, 5 de la mañana, desayuno a toda hostia, 6 de la mañana se fue todo el mundo, 6:30. No queda ni el tato, sino el gato y el televisor sin encender. Y a las 4 de la tarde están llegando los chavales, llega uno de los mayores a recibirlos o vendrá otra persona a recibirlos y el resto llegará a 10 de la noche a cenar. ¿Quién ha estado en el día? ¿O cuánto consumen entre la mañana madrugada y la noche, la nocturna, porque se van a acostar prontito? Entonces los consumos ya, el uso, que le llamo yo, uso del primer chalet es diferente al segundo radicalmente. Tercero, y así puedo seguir yo, 3 bizcochas de estas universitarias, 7 de la mañana, a las 7:15 ya han salido sin desayunar, a las hostias, regresan 9 de la noche, ven internet y chateos hasta las 3 de la mañana y otra vez el mismo. ¿Cuánto tiempo están ellas en esa vivienda? Entonces yo no puedo decir que todos tienen 1.000 vatios porque seguramente los par de abueletes
consumen 2000, los otros 1500, las bizcochas 600 y así sucesivamente voy a poner. Entonces, importantísimo el uso. El uso, como es primera vez, son nuevos, estoy diseñando vivienda nueva, pues yo puedo decir sí a todos 1000 y entonces 4 módulos, no sé qué, con 4 baterías y y punto. Pero tendré la obligación yo, como operador y mantenedor, ajustar la instalación. Entonces yo siempre tengo que verificar el uso, quién está viviendo allí para saber qué consumos tengo. Ven que cada vez tengo más variables y es más complejo, que no es sota, caballo y rey, sino que hay que analizar. Entonces ese análisis lo hago. Situación de la instalación en Bogotá. Inclinación 20 grados. Desviación 30, porque me subí a la cubierta y eso fue lo que me di con el inclinómetro y la brújula. Uso diario, los 365 días del año. Y aquí no puedo poner estaciones porque no las hay. Entonces son consumos muy rutinarios o muy iguales durante todo el año. Entonces, iluminación tubos fluorescentes. Los tubos fluorescentes son mandados a recoger en Europa desde hace 14 años. Y aquí todavía los veo. 10. Porque tienen lámparas, 2 tubos, 5 lámparas, 5 por 2, 10. Cada tubo dice 75 vatios. Y todo el mundo pone 75 vatios y se olvida que esos tubos tienen arrancador o aquí le dicen balasto. Pues por lo menos son 10, 15 vatios más. Entonces ya no son 75 sino 90, 95. Y 4 horas suponiendo, o 3 horas suponiendo que estamos nosotros aquí reunidos. Pues 10 por 95 por 4 ya son, venga que ya no, 3800 vatios. Computadores de mesa. Voy a poner solo lo rojo, que es lo que existe en este momento en la instalación. Y le voy a aplicar después ahorro, eficiencia energética y educación de consumo eléctrico. Computadores tornamesa, o sea, los computadores de grandazo. 9 a 300 vatios por 4 son 10.800. Televisión, una 180 porque es de plasma todavía. 4 horas 720. Y varios porque algún alumno trajo un portátil, el otro carga un celular, en fin. Todo eso me suma lo que está de rojo, que es lo que está instalado. 15.520 vatios. Imaginaros, en 4 horas, 15 kilovatios. 15,5 kilovatios, sin incrementar, porque tendría yo que incrementarlo ahora con el 25%. Entonces yo digo, esas 5 lámparas que hay allí, yo voy a poner 6 para repartir mejor iluminación. Estoy distribuyendo mejor la iluminación para darle mejores condiciones de iluminación al salón. Cada uno de esas 6 tiene 2 tubos, entonces serían 12, y cada tubo 18 vatios por las mismas 4 horas. O sea, mejoro el confort, mejoro la iluminación, no daño los ojos del alumno y consumo solo 864 vatios de los 3.800 que eran. Después, en vez de los computadores de mesa, pongo unos portátiles LED, los mismos 9, modelo último, 3 y 5, y son cada uno a 21 vatios por 4 horas 756, y el televisión LED 1, 60 vatios, 4 horas 240, y dejo los mismos 200 vatios en los alumnos adicionales. Todo eso me suman 2060 vatios. O sea, solo
con ahorro, eficiencia energética y educación de consumo eléctrico, en la instalación he bajado un consumo de 15.220 a 2.060. Si yo hago esa suma, 5 por 2, 10, 8 por 2, 16, o sea, 7,5 veces más consumo con los elementos de la abuela, los antiguos, y no con los que yo he colocado. Entonces, si yo lo veo desde este punto de vista, imagínense, esto es como el 75%. Imagínense que nosotros hiciéramos este estudio a toda Colombia. Y nos vamos con la noticia al operador de red. Señores, a partir de mañana vamos a dejar de consumir el 75%. Si el negocio de ellos es cobrar la electricidad, el operador de red. Ahí les dejo ese trompo en la uña. 75% de ahorro. Entonces dice, pero profesor, usted dice eso tan bonito, pero ¿cuánto valen todos los equipos que vamos a cambiar? Entonces aquí hago un listado y digo, los 15.220 dividido 1000 da 15,22 kilovatios en el día. Pero eso es lo que me referencia en el día la instalación que yo tengo que localizar. Yo pongo más o menos, pongo un valor como para que se vea, porque es un valor que no existe para ello, ¿sí? Le pongo 14 millones, entonces multiplico 15,22 por 14 millones y me da 213,08 millones. Estoy suponiendo un coste aproximado de cuánto me costaría si dejo yo todos esos elementos y electrodomésticos y todo de la abuela. Para el consumo de 2060 lo divido 1000, es 206 y lo multiplico por 14 y solo me da 28,84. Entonces de 213 a 28,84 pues es una gran diferencia. Pero como yo tengo que cambiar los equipos, se los he sumado. 9 portátiles a 3 millones son 27. Un televisor 4 millones y las lámparas pues más o menos 1 millón. 1 más 27 más 4 me da 32. A los 28 le sumo 32, me da 60,84. Todavía estoy muy por debajo del valor que se tiene. Entonces lo que yo quiero ver es que con todos esos ahorros, o sea, yo lo pongo en números ahí como unas operaciones de la cuenta de la abuela como para verlos. Realmente el análisis no se hace así, pero es como para que visualicen las cantidades. Porque el análisis habría que coger los 15,28 kilovatios, dividirlo entre los 3, algo horas sol pico, 3,7, lo mismo el 2, pero como es multiplicación, es el mismo factor, pues me va a dar prácticamente en porcentaje lo mismo, ¿sí? Entonces, no es que cueste 213 millones, costará 213 por 1,25 y dividido 3,7 para que sea más exacta la situación. Pero es una forma de visualizar cómo se puede hacer con el ahorro, eficiencia energética y educación de consumo eléctrico y lo importante que es. Y si tú no lo haces en la fotovoltaica, pues vas a tener una instalación muy costosa. Entonces resulta que en vez de 4 módulos te van a dar 30. En vez de los acumuladores que sean de 400 o 500 amperios, te van a dar de 2500. Entonces, claro, pues eso encarece a la instalación, encarece todo eso. Entonces, por eso es lo que hay que visualizar. Y entonces, ahora ya me entienden por qué la visita técnica, por qué tengo que ajustar en esta forma y por qué tengo que ver esto. Si yo quiero hacer una cosa elegante y proyectarla a 20 años. Entonces, una vez que tengamos ya ajustado, porque este ya es el desfasado y se nos sube casi a 20 kilovatios y miramos todo eso, entonces, pues, lo que estamos viendo aquí es
si la situación fuese de 15.520, ¿sí? Yo tendría que incrementar un 25% para saber en módulos que tengo que producir, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo tengo que producir en módulos 19.400 vatios hora día para que cuando salga del inversor a la casa al consumo pueda yo utilizar efectivos netos 15.500. ¿Estamos? Entonces, ese no es el ejercicio. ¿Para qué lo voy a hacer si yo no voy a ubicarlo? Yo el que quiero es este, que es el definitivo después de haberlo ajustado al ahorro, eficiencia energética y educación de consumo eléctrico y de haber hecho la visita. O sea que si yo cuantifico la visita, le sale más barata al cliente o le abarata la instalación al cliente, porque por decir algo yo le cobro 2 millones de pesos por la visita. Si lo pones entre 60 y pico ¿no? Y los 200 y pico, pues la diferencia es grande, o sea que 2 millones de pesos no es nada. Bueno, es dinero, pero digamos, en frente a estos números, ¿no? Los números que estoy hablando son estos. Entre 213,08 millones y 60,82 han bajado allí, pues mal contados, 40, 140, 160 millones. Entonces, vale la pena hacer la visita, vale la pena hacer el análisis y vale la pena generar este tipo de situaciones. Entonces, por eso, no, esa fotovoltaica, eso, ¿para qué? Eso es YouTube, 3 numeritos, el fabricante dice más o menos cuántos módulos son, y yo voy allá, positivo y negativo, y a tomar por saco, ya quedó. A ese le determino yo que es un pelacable. No tiene ni puñetera idea de lo que es la fotovoltaica. Entonces, un técnico internacional se molesta por saber el rendimiento, la optimización, ¿sí? Entonces ya con estos valores pues sumo. Iluminación tubos LED, 12 por 18 por 4, 864. Portátil LED, 9 por 21 por 4, 756. Televisión LED, 1 por 60 por 4, 240. Varios, 1.200, 1.200 y total 2060. Esos 2060 yo tengo que ubicar qué tensión comercial voy a utilizar inicialmente. Entonces, Juan Guillermo dice, voy a darles un cuadrito que dice, eso es Made in Juan Guillermo, o sea, me lo pongo yo según mi experiencia para poder dar un dato. Ese dato inicial de cómo arrancar. ¿De dónde voy a arrancar? Pues de ese dato. Entonces Juan Guillermo dice, si el consumo en vatios hora día está entre 0, 1500, 2000, pues la tensión comercial inicialmente es 12 horas. Si el consumo es entre 2000, 2500, 3000, la tensión comercial inicial de trabajo va a ser 24 voltios. Y si tengo 3000 en adelante, la pongo 48. Profe, ¿pero eso va a misa? No. El FV-Esper me va a ajustar tanto los módulos como cuando hago el cálculo de cableado. Y como solución digo yo, hombre, si le voy a poner un cable número 6 u 8, pues seguramente que prefiero más bien es aumentar la tensión para que baje la intensidad y pueda yo disminuir la sección del cable. Venga, ¿ya quedó la hora del café o qué? Entonces, me devuelvo y solidifico aquí como tensión de trabajo 24 voltios. ¿Por qué? Por el cuadrito Made in Juan Guillermo que apareció adelante.
Una vez que tenga yo esa tensión, incremento un 25%, que es lo que hablamos, como margen de seguridad para compensar las pérdidas de línea, suciedad de los módulos, rendimiento del inversor, entre comillas. Entonces tenemos 2060 por 1.25 daría 2.575. ¿Estamos? Entonces esos 2.575 quiere decir que, vuelvo y repito, yo tengo que producir en el campo fotovoltaico, o sea, en los módulos solares fotovoltaicos, 2.575 vatios hora día para que con las pérdidas llegue neto los 2.060 que me pide a la salida del inversor. Entonces, a otra tablita, yo me ubico un regulador de carga y los rangos de tensión del regulador de carga. El regulador de carga en español o en España es el que denominan en Estados Unidos con las iniciales PWM, que es un regulador de carga por pulsos. Entonces yo le llamo en español, porque hablamos español, pues le digo regulador de carga. Los gringos pues le dirán, o los que se creen agringados, pues le dirán PWM. Entonces, entre 11,2 voltios y corte por alta 18,2 voltios, yo denomino que comercialmente el regulador es 12 voltios. Comerciales. Si tengo 22,4 voltios y 36,4 voltios, digo que comercialmente son 24 voltios. Y 44,8 voltios a 72,8 digo que es a 48 voltios. Eso es múltiplo. Si yo pongo 12 por 2, 24. Pues 11,2 por 2, 22,4. 18,2 por 2, 36,4. Y 24 por 2 daría 48, que es 22,4 por 2, 44,8. Y 36,4 por 2, 72,8. Esos son rangos de ese regulador. ¿Y por qué quiero hacer el ejercicio con un PWM, un regulador de carga? Porque es más difícil hacerlo de esta forma e instalaciones medianas y pequeñas es utilizar más recomendable el PWM. ¿Sí? Profe, pero el PWM tiene menos rendimiento que el MPPT o controlador de carga, sí, pero me llena las baterías a tope. Como va por pulsos, va como escalonado, ta, ta, hasta que llega y llena ese acumulador. El MPPT o controlador de carga, como tiene que estar sacando de las baterías para llegar al punto de máxima potencia, entonces ese nunca va a llenar los acumuladores o las baterías. Y resulta que les está creando un ciclo adicional. Entonces, ¿mejor el MPPT con respecto al PWM? Sí, seguramente un 30-35% más rendimiento. Pero el PWM va a llenar las baterías, el MPPT no las va a llenar. Y el MPPT, al fin y al cabo, les está creando, al sacarles tensión, ciclos adicionales a los acumuladores. Entonces no me digan cuál es mejor o cuál es peor, no. La instalación va a pedir qué equipos y elementos necesita. En este caso es una instalación mediana, casi pequeña, pues le vamos a utilizar el regulador de carga o PWM. Por eso hacemos esos rangos, porque el rango del controlador o MPPT pues es diferente, de 10 a 100 voltios, y puede salir 12 o puede entregar 24 o puede 36, 48, 72, la tabla del 12. Mientras tanto que estos reguladores de carga, o sea el PWM,
son única y exclusivamente o a 12, o a 24, o a 48. Hay bitensiones o politensiones también, depende de la marca, pero lo suyo es que sea 12, 24 y solo 48. Comercialmente los que más se usan. Entonces vamos y escogemos un módulo que nos dé la gana. Profe, ¿por qué que le dé la gana? Sí, porque yo puedo arrancar con un módulo que esté en el mercado y puedo empezar con él. Y nos vamos a dar cuenta que cuando lleguemos al FV Expert, el programa facilitado por Sensolab, el informático, él me va a ajustar. Él me va a decir, no señor, el de 140 no es el de 300 o el de 255. Eso me lo va a dar el FV Expert. Por eso yo no me molesto en buscar cuál sería, sino que más bien saco un listado de módulos fotovoltaicos que estén en Bogotá, porque la instalación va a ser en Bogotá. O, pues si es en alguna ciudad o localidad diferente a Bogotá en Colombia, pero que existan en Colombia. Alguien me sale y me dice, profe, usted ponga uno de 800 que es más berraco, pero si ni siquiera lo han traído. En la feria pasada pusieron de 700. Entonces, ¿para qué voy a poner algo que tengo que importar? Imagínense, un contenedor de 800 vatios trae más o menos 700 módulos. Bueno, más o menos. Estoy dando un dato así por encima. Contenedor. Y yo solo voy a utilizar 8. ¿Qué hago con los otros 692? Por la simple, no, es que el más berraco es el de 800. Yo tengo que adaptarme a lo que hay en el mercado. Si en el mercado me dice que hay de 240, de 280, de 320, de 400, así sucesivamente, pues esos son los que voy a utilizar yo para ajustar mi diseño. Y ojo, que si el diseño lo hago hoy y la instalación la hacen dentro de un año, ese módulo ni siquiera será que aparece, ¿entiende? Entonces, por eso, cuando nosotros proyectamos ciertas instalaciones de una, digamos, potencia mediana o grande, yo tengo que dejar unos módulos de reserva porcentualmente. Entre más grande, menos porcentaje, pero tengo que dejar porque seguramente que al año o 2 años ese tipo de módulo no lo vamos a localizar fácilmente. A no ser que esos de 30 o de 60 o de 150, esos son los más habituales que siguen trayendo, ¿no? Pero de todas maneras cambiarían las características. Entonces nos vamos a ver aquí que es el YL, esa es la marca Jingli Solar. 140p es 140 vatios de potencia y es policristalino. Y la numeración con serie que viene con las dimensiones de 1.47 por 0,68. Y vemos qué características tiene. Entonces, tensión de máxima potencia, intensidad de máxima potencia, y vemos entre 17.5 y 6,9. Esos son los datos y potencia 120. Entonces me voy, no lo dio. ¿Qué pasó aquí? Ahora sí. Entonces, datos de radiación. Tomamos como base los datos obtenidos de radiación. Sobre superficie inclinada y inclinación 20, 30 de desviación y 3,7 horas sol pico en junio. Entonces tengo el consumo incrementado 2.575 vatios picos hora dividido 3,7 horas sol pico me da 695,9 vatios. Pues quiere decir que esa instalación necesita de campo fotovoltaico o potencia mínima instalada de 695,9 vatios pico, porque ya son
fotovoltaicos. Entonces la palabra P, pico, es que ya es fotovoltaico. Como he cogido un módulo fotovoltaico de 120, entonces los 695,9 vatios pico lo divido entre los 120 vatios pico de potencia de módulo, me dice que necesita 5,8 módulos fotovoltaicos de 120 vatios pico. ¿Estamos? Entonces yo inicialmente pondría 6. 5,8 sube a 6. Pero como me está diciendo 17,5 voltios, me voy a regresar al esquemita. 17,5 voltios. Está entre 11,2 y 18,2, ¿no? 17,5 voltios está entre 11,2 del rango de tensión y los 18,2. ¿Sí me alcanzan a ver la flechita? Pues venga. Entonces están entre 11,2 y 18,2 los 17, entonces comercialmente el módulo es 12 voltios. ¿Estamos? Entonces si es 12 voltios y la instalación es a 24, entonces serían múltiplos de 2, ¿no? 24 dividido 12. 24 es la tensión de la instalación dividido 12 voltios, que es la tensión del módulo. 24 dividido 12, 2. Las series de los módulos son de 2. Entonces 6 inicialmente sería interesante. Ojo, yo aquí le estoy poniendo inclinación 20 y desviación 30, pero no hago una corrección teórica con estos valores. Entonces tengo que ajustar esos valores en el programa informático LFO-ESPED por inclinación y por desviación. Entonces dejémoslo ahí como si fueran 6. Acumulador eléctrico, o sea, el mal llamado batería. Entonces, acumulador eléctrico dice días de autonomía 4. Profundidad de descarga 60%. La capacidad instalada será igual al consumo incrementado por los días de autonomía, todo eso dividido entre la profundidad de descarga del acumulador y la tensión de trabajo. En otras palabras, el consumo incrementado 2.575 vatios hora día. Los días de autonomía 4 días. Dividido entre la profundidad de descarga del plomo ácido que estoy utilizando, ese tipo de acumulador que es 0,6, y 24 voltios que es la tensión que inicialmente le he puesto a esa instalación. Entonces 2.575 por 4 da 10.300. Aquí yo voy, aquí 10.300. Y 0,6 por 24 da 14,4. Entonces 10.300 dividido 14,4 da 715,27. Quiere decir que utilizaremos baterías o acumuladores eléctricos de 2 voltios cada vaso. Entonces vuelve y juega. 24 voltios tiene la instalación, dividido 2 voltios cada vaso. 24 dividido 2 da 12. Entonces serán 12 vasos de 2 voltios estacionaria. La modelo 6HOPZ, y vamos a buscar la que esté según el fabricante cercana o por encima de 715,27. Entonces esta es la HOPEP, es un acumulador en vasos de 2 voltios alemana, la modelo 6HOPZS. 650 queda por debajo de los 715, entonces me voy a la siguiente que es 780, por eso hemos puesto la 780 amperios hora. C100 de descarga, porque es estacionario. Una vez que tengamos ya el acumulador,
entonces vamos al regulador de carga, que en este caso es un PWM. Entonces, si supongo que son 6, 2 por serie, entonces 3 paralelos sería 3 por 690, como 21 amperios. Pongo el de 30 amperios a 24. Tenga en cuenta que la intensidad del módulo es 6,9, que lo hemos sacado ¿de dónde? De acá. 6,9, está ahí tachadito. 6,9. Y en paralelo 4, bueno, aquí es porque ya se ha hecho el ajuste. Entonces más adelante esto lo dejamos en stand-by hasta verificar con la conexión a red, la FVSP, para ajustar según la corrección por 20 de inclinación y 30 de desviación. Entonces me va a saltar un poquito el inversor. Bueno, el regulador de carga, pues ya sabemos, el DCE de 30 amperios a 24 dosis, bitensión 1224, que este es ese. Y ahora volvemos a esto. Vamos a hacer primero, antes de hacer lo del inversor, hacemos lo de la FVSP. Entonces, con el programa informático, yo abro en sistema FV autónomo y empiezo a meter los elementos: descripción, iluminación, tubos LED, potencia, pues multiplico 4, ¿cuánto era? 10 por 18 por, eran 5 por 2, 10. Bueno, lo que me daba número de tubos por la potencia de cada tubo, que era 18 vatios. Entonces me da 216. En la anterior daba el portátil, que daba 21 vatios por 9, pues 189. En el televisor LED es más fácil porque era 1 por 60, 60. Y en varios 1 por 200, 200. Entonces, donde dice descripción, le voy a poner la descripción que tengo, si es iluminación, portátil, televisión, varios. En potencia coloco la multiplicación de la potencia unitaria por el número de la cantidad de equipos, de aparatos o equipos, en este caso 1 por 200, 200, y el tiempo en horas, y le doy corriente alterna y añadir, y me va generando la suma hasta que me llega el total. Entonces, es lo mismo, un segundo, por favor. Es lo mismo que el cuadro de consumos en vatios hora día, aquí también daría lo mismo. Entonces, una vez que ya tenemos cargado en el programa los consumos, vamos al cálculo. Entonces, en el cálculo le escribimos país Colombia, ciudad Bogotá. Me aparece aquí los 4,6 norte, que es la latitud. Aquí en módulos fotovoltaicos le ponemos la inclinación 20, el potencia del módulo que escogimos inicialmente, la de 120, 30 vatios, 12 voltios, ¿sí? Y la acumulador o la batería, la tensión nominal son 2 voltios y 780 amperios, que fue lo que buscamos, la 6 OPZS que vamos ubicando. En el mes ponemos junio, los días de autonomía 4. Y ya en pérdidas ponemos 5%, que es 0,05. 60 de descarga, que es la de profundidad de descarga del plomo ácido. La autodescarga de los acumuladores lo dejamos quietico, que es ese valor. Pérdidas del 10 en convertidor, que habíamos dicho desde el principio, 10 y 5 de batería, 15, pues las pérdidas faltantes serían las 10 para 25, y le damos calcular. Entonces, cuando le damos calcular, él aparece, bueno, primero 3,7, que es lo que habíamos visto, el valor de consumo sin incrementar,
un rendimiento nos bajó, ya no el 75, sino el 72,5, por las pérdidas que tenemos de ajuste. Aquí ya tenemos 0,05 más, y aquí tenemos por inclinación y desviación. Y entonces me dice que necesito 9,49 y me produce con ese módulo 9,60. O sea, lo instalado tiene que estar siempre por encima o a lo sumo igual que lo necesario o las necesidades. Entonces, si aquí me hubiera dado con 120, 900, pues tendría que buscar otro que esté enseguida, 125, 130, 135, para que siempre me dé lo instalado mayor a las necesidades. Entonces, aquí con todas esas correcciones me dice que no son 6, sino me dice en serie 2, sí, como usted lo había planteado, pero en vez de paralelos 3, son 4. Entonces, por eso se ajustó donde dice el regulador de carga, módulos 8, 2 por 4, 8, regulador de carga, 4 paralelos, ¿sí? Y está bien hasta ahora la tensión 24 voltios que hemos colocado, que es la tensión de trabajo. Y si buscamos los acumuladores, necesita 789 y yo tengo 780. El problema es que el acumulador siguiente ya es 910, entonces queda muy grande. Entonces tendría que irme no a Hopper, sino a, qué sé yo, otra fábrica, otra marca, ¿sí? Que me dé entre 680 o cercano a lo que me está pidiendo, que son los 789. En serie 12, ahí está bien, 12 vasos y uno en paralelo. Entonces ya me puedo, ajustado esto, regresar aquí y ya no son 5,8 sino 8 módulos. Y aquí en el regulador no son 3 paralelos sino 4. Como es 27,6 me sigue sirviendo el mismo regulador de carga. Y el inversor ya, como lo he ajustado, ya estoy verificado que sí es el predimensionado. Entonces nosotros colocamos nuevamente las cantidades, pero esta vez 1 hora de utilización porque es para el inversor, y el pico de arranque sí tiene cada uno de los elementos. Entonces, ¿quién tiene pico de arranques? Pues lo que son compresores, lo que son motores, la nevera, la lavadora, la licuadora, etc. En este caso no, porque es iluminación, son los computadores, es el televisor, en fin, toda esa situación. Entonces sumamos 12 bombillos LED, tubos LED, por 18, por 1, 216. 9 portátiles por 21 vatios, por 1 de pico de arranque, 189. Un televisor por 60 y por pico de arranque 1,60, y un varios por 200 por 1, 200. Sumo y me da 665. Quiere decir que el inversor como mínimo tiene que tener 665 vatios de potencia para que en cualquier momento funcionen todos al tiempo, yo pueda solventarlo con esas condiciones. ¿Estamos? Entonces, pongámonos a pensar, como esto es una instalación de 20 años, mínimo 25, ¿qué habría en el 2003? ¿O qué no habría en el 2003 que sí lo hay ahora? Entonces me pregunto, ¿cuántos tenían celular? Yo creo que muy poco, porque valdría una millonada el celular en ese entonces. Hoy tienen 2 y 3. La tablet no existía y los que tenían tablet pues eran unos privilegiados. Tenían un televisorcito que lo ponían en la sala, que era plasma. Hoy tienen, ¿cuántos? Hasta en la cocina.
Y así sucesivamente puedo decir yo que no aumento los 2060 vatios porque cada vez la tecnología va consumiendo menos energía, pero puedo tener al tiempo más. Entonces, al día sigo con los 2060, pero acá posiblemente ponga la tablet, la no sé qué, y aquí aumente. Entonces, para que no me encierre en eso, lo que hago yo es darle un incremento de un 20%. Los ingenieros le dicen factor de seguridad y es por lo que no pueda haber calculado. Entonces 665 por 1.20 da 798 y comercialmente me voy al mercado cuál es el que hay. Si hay de 800, perfecto. En este caso hemos cogido el de 1000 vatios, 24 voltios a 120 voltios corriente alterna. Como ya escogí yo, ahora vemos el cálculo del cambio. Como ya escogí yo el inversor, yo quiero ver si ese inversor me va a pedir más instantáneamente de lo que los acumuladores eléctricos, mal llamados baterías, me van a pedir. Entonces hago una formulita. ¿Cuál es la potencia instantánea que me pueden dar esos acumuladores eléctricos o baterías? La carga de la batería, que es la capacidad de la batería, que son los 780 vatios, multiplicado por la capacidad de descarga, que son 60% porque es plomo ácido, y multiplicado por una capacidad instantánea de carga o descarga. Ojo, carga o descarga. Entonces, los fabricantes, ¿qué me dicen de los acumuladores? Ese acumulador estacionario C100 puedo cargarlo hasta un 20% de su capacidad nominal. Entonces, por eso le pongo el 20%. Entonces, 780 por punto 6 y por punto 20 me da 96,6. Quiere decir que el acumulador estacionario de 780 amperios hora, instantáneamente puedo descargar o cargar hasta 93,6 amperios hora. Entonces, eso es por un lado. Por el otro lado, tengo el inversor. Entonces, la potencia del inversor dividido la tensión del inversor, que es la ley de Watt, me da la intensidad que tiraría en su máxima potencia ese inversor. Entonces, como dije que era el de 1000 vatios a 24 voltios y 120 voltios, pues 1000 vatios dividido 24 voltios me da 41,7. ¿Qué quiere decir? Que cuando el inversor quiera pedir instantáneamente una máxima de 41,7, el acumulador lo resiste porque puedes soltar o entregar o cargar hasta 93,6 amperios. Esta comprobación es importantísima. Yo me acuerdo que un alumno me llegó como anécdota y me dijo, profe, un cliente, ¿qué clase de cliente es ese? Pues un cliente compró en mercado no sé qué, baratísimo un kit. ¿Así? ¿Y qué kit compró? 4 módulos de 325 vatios pico, un controlador de carga de 40 amperios, un inversor de 3000 vatios a 24 voltios y 2 baterías de 100 amperios a 12 voltios. Son monobloco. Apenas me dijo eso, le dije, en 2 meses se le va a quemar las baterías. No, profe, ¿qué va a decir usted eso? Si eso es mercado no sé qué, eso lo vende, que ha vendido como 100 de esos. A los mes y medio me dice, profe, se dañaron las baterías. Entonces les hice esta comprobación y por eso sabía yo que se iban a dañar.
Entonces, lo que había costado 4 millones, tuvo que comprar unas baterías como de 1200 que le costaron más de 6 millones y el famoso kit Chungwanchu de 4 millones salió por 10 millones. Entonces, por eso, cuando vamos a proyectar, tenemos que hacerlo con la situación de saber qué es lo que estamos instalando. ¿Estamos? Entonces, claro, por eso hago este tipo de comprobaciones con el fin de que si está bien dimensionado ese inversor con respecto a los acumuladores. En este caso sí. Y por último, lo que hacemos es que el mismo programa nos va a decir qué cable necesitamos. Entonces, como yo voy allá y le digo que son 7, perdón, me devuelvo, no los quiero emborrachar, 6,9 amperios por 4, porque ya lo hemos modificado por 4 series, o sea, 4 paralelos, 4 por 6, 90, 27,4. Entonces, aquí en el programa la intensidad será 27,6 amperios. Hemos puesto que del techo hasta ahí, de los módulos hasta el sitio donde vamos a llevar, son 6 metros. Y me aparece aquí regulador panel 24 voltios 1.92, pues le pongo la caída de tensión máxima 1.92. Y esta calculadora es para sección de cable en milímetros cuadrados y el factor de cobre. Si es de aluminio no te sirve esta calculadora porque tiene el coeficiente de factor de cobre. Entonces me da 3,1. Me voy yo a la equivalencia y 3,1 es un número 4 milímetros cuadrados, que para que vosotros me entendáis es 12 AWG, 12 AWG, pero que en fotovoltaica no podemos hablar de AWG, sino de un cable multihilo, AWG 7 hilos, libre de halógeno, ¿sí? Y con doble aislamiento, 120 grados de temperatura, sería encauchetado, ¿sí? Con doble aislamiento se ha encauchetado. Entonces, esas características y parámetros tiene que tener el cableado fotovoltaico, o sea, el AWG en continua en fotovoltaica no se utiliza. Se utiliza solo para corriente alterna, en la parte alterna después de que sale el inversor. ¿Vale? Entonces ahí les crea una duda, por ejemplo, que me acuerde yo. Profe, el MC4. A ver, MC es que es macho hembra, que es el conector. Y 4 es porque es 4 milímetros. Pero puede ser 2,5, 4 o 6 milímetros. Es acorde a los milímetros cuadrados estándares en España y lo que da el cálculo del programa es la sección real. Esta puede ser esta tabla, pero pueden ser cualquiera, ¿sí? Y ya una vez tengamos eso, pues hacemos el esquemita referenciado con todos los fusibles, las tierras, que allá se llaman masas en corriente continua, las masas, las tierras serían en alterna, y ponemos el famoso DPS para cuando conexionamos la tierra y la masa. Entonces, cada uno de estos módulos va a salir con la misma sección de cable. En este caso, si es 4 milímetros, voy a regresar. Si es 4 milímetros, en la masa sí puede salir AWG. Entonces sería 4, 12 AWG para
la masa. De este cable sale 12 AWG, ponemos la varilla Copperwell 240 con conector, etcétera, etcétera, y unimos a otra pica adicional cercana al inversor con el DPS y ahí va a conectarse y obviamente iría a conectarse a el tablero de protecciones. Los fusibles los utilizamos, echa un poquito de reversa, con la intensidad de cortocircuito, de short circuit. En este caso sería 12, no, esta es la eficiencia. 7,6. Short circuit current, corriente de cortocircuito, 7,6. Entonces, si tenemos la de cortocircuito, los fusibles, perdón la borrachera que les pongo, los fusibles serían 7,6, pues me voy al que comercialmente exista, que es 10 para cada serie. Le pongo fusible positivo y fusible negativo. 10 amperios, por eso cada cajita es 2 por 10 amperios, ¿sí? Y lo mismo, si tengo 1, 2, 3, 4, sería 27,62 amperios, pues tanto el diferencial eléctrico o diferencial de potencial eléctrico sería el que comercialmente esté por encima, o sea, no hay 30, haría 32 amperios, corriente continua, 30 miliamperios del diferencial y 32 amperios corriente continua para positivo y negativo del magnetotérmico. Ya en el lado del inversor, entonces ya simplemente la fase sería 3000 dividido 120 y por 1.25 y ya, bueno, ahí sí ya AWG y etcétera, etcétera, la situación que tenemos. ¿Estamos? Entonces, por cada tramo hay que calcular, la sección. Tened en cuenta que no puede ser menor a 16 AWG, que corresponde a, espera un segundo, echo para atrás, 16 AWG que corresponde al 1,5, por eso hablábamos de 2,5, ¿sí? Como mínimo, y tiene que ser nomenclatura multihilo, que es. Y segundo, que si acá me parece MC4, pues todo el cable de ahí para abajo tiene que ser 4 o mayor a 4, pero nunca menor. Digamos que hasta ahí sería la parte de la proyección de hecho. ¿Estamos?